Bueno, está la clase introductoria a la materia de sistemas de producción de primer año de la Tecnicatura en Administración Agropecuaria del Instituto 75. Como ven ahí abajo, tienen mi dirección de mail, fsanchezchopa@gmail.com. Se pueden comunicar de esa manera o también lo pueden realizar a través de la plataforma Google Classroom, y seguramente estos videos van a estar subidos a YouTube como una manera más sencilla de poder acceder a ellos desde cualquier lado. La idea es una clase introductoria donde vamos a ver los objetivos de lo que es la planificación estratégica, brevemente una definición de sistema, y esto le va a permitir también realizar el trabajo práctico número 3 que yo les dejé hace 2 semanas subidos a la clase, porque hubo dificultades en la gran mayoría de ustedes de lo que yo quería que ustedes desarrollen en ese trabajo práctico. Así que espero que esto les sirva también como base para eso. Con respecto a los sistemas de producción, lo importante que tenemos que entender es que el concepto de planificación, para qué nos sirve a nosotros cuando queremos o nos posicionamos en un sistema de producción. Y lo importante de la planificación es que nosotros tenemos que entender que el primordial es fijarnos un objetivo, ¿sí? Como bien dice ahí, tenemos que alcanzar un futuro deseado. Para eso tenemos que darnos cuenta o tenemos que saber dónde estamos posicionados, cuáles son todos los factores o variables que afectan y permiten ir desarrollando el plan que nosotros queremos ir llevando a cabo para lograr ese objetivo y poder cumplir con lo que nos habíamos propuesto de entrada. Este concepto de planificación estratégica, a mí me gusta decirlo siempre, no solo depende o no está definido pura y exclusivamente en un sistema de producción o un sistema de producción agropecuario. Está en todo tipo de empresa, está en una familia, está en una decisión inclusive para la organización de un asado, ¿sí? ¿Quién se encarga de las compras? ¿Quién se encarga de hacer el asado? Se van llevando distintas metas, lo hacemos afuera, lo hacemos adentro, llueve, etcétera. Todas esas variables intervienen en la toma de decisiones, y luego, una vez obtenido el resultado, y vamos con el ejemplo del asado, lo hace una persona, se le quemó, era la primera vez, bueno, la próxima, a partir de ese resultado ustedes mismos se están dando cuenta que no fue la mejor alternativa, con lo cual replantearán los objetivos y buscarán nuevas estrategias para lograr ese objetivo. Y acá lo vamos a ver. La primera etapa de planificación es identificar un problema y obviamente tratar de darle solución. Cuando hablamos de un sistema de producción, un bajo porcentaje de preñez, una baja cantidad de terneros, ¿sí? Cuando estamos hablando de bovinos de carne y hablamos de porcentaje de preñez, estamos hablando de qué cantidad de vacas que nosotros tenemos en ese campo destinadas para reproducirse, cuántas de ellas realmente están preñadas, es decir, están llevando una gestación adelante. Vamos a ver los objetivos de los sistemas de producción, pero una vez que nosotros identificamos que hay un bajo porcentaje de preñez, eso nos va a poder a nosotros pensar automáticamente en todas las alternativas que yo tengo para lograr mejorar ese porcentaje de preñez, que es el objetivo que yo ya me había planteado. Una vez que veo todas las alternativas, el concepto que nos permite a nosotros la planificación estratégica y lo que es la eficientización o la eficiencia de utilización de los recursos que uno dispone, vamos a tratar de elegir la alternativa más conveniente, y además, una vez elegida, tenemos que ver si disponemos de todos los recursos necesarios para llevarla a cabo. Recursos humanos, recursos financieros, recursos económicos, hay distinta cantidad de recursos que tenemos que determinarlos. Una vez identificados y sabemos que podemos cumplirlo, ejecutamos el plan. ¿Qué es lo que sucede una vez ejecutado el plan? Siempre vamos a obtener resultados. Y estos resultados invariablemente nos van a permitir a nosotros poder realizar el concepto de un análisis de esos resultados, ver si fueron positivos, negativos, pero siempre fueron resultados, y en caso de hacer un replanteo de los objetivos que nosotros nos habíamos puesto en un principio, si parte de estos objetivos o la totalidad de estos objetivos los hemos alcanzado. Y este círculo, que yo muchas veces lo denomino como un círculo virtuoso, nos permite a nosotros ir modificando los objetivos de cualquier empresa, y en este caso de los sistemas de producción agropecuario. A modo de ejemplo, nosotros vemos acá, esto es lo primero que uno puede entender, es un sistema de cría bovina, donde vemos a la madre con el ternero al pie. En estos casos, nosotros, típico sistema de cría de la zona donde nosotros estamos inmersos, y lo que nosotros tenemos que analizar es, primero y principal, cuál es el objetivo del sistema de cría. Esto lo vamos a ver en otras clases más adelante, pero
podemos arrancar diciendo que todo objetivo del sistema de cría es obtener un ternero por vaca por año, ¿sí? Si nosotros tenemos 300 vacas en el sistema productivo, el objetivo sería lograr 300 terneros por año, ¿sí? Obviamente que eso es inalcanzable en muchos casos, pero bueno, después veremos todas las variables que intervienen en esto. Entonces, si los objetivos es obtener la mayor cantidad o un ternero por vaca por año, nosotros tenemos que, para llevar adelante el control de la producción, manejar indicadores productivos. Estos indicadores productivos, que de nuevo los vamos a explicar los voy a explicar en otras clases más adelante y los vamos a discutir para saber y entender para qué nos sirven. Estos indicadores productivos, como ahí doy 4 ejemplos, nos permiten a nosotros hacer un control de la producción. Una vez que obtenemos estos indicadores productivos, porque nosotros a medida que va avanzando el ciclo productivo de este sistema de cría, un ciclo productivo es un periodo de tiempo comprendido entre un proceso, supongamos parto, y el próximo parto de todo el rodeo, ¿sí? Entre un servicio y el próximo servicio de todo el rodeo, etcétera, etcétera. Eso lo definimos nosotros como ciclo productivo. Entonces, estos indicadores nos van a permitir ir detectando cómo va evolucionando el manejo productivo de este rodeo. Porque estos indicadores productivos y o reproductivos, como es en estos casos esos 4 que estoy nombrando, esos indicadores nos van a dar siempre un resultado final de cómo está posicionada la empresa. Entonces, a partir de estos indicadores nosotros podemos hacer el análisis de resultados y a partir de allí ver si el porcentaje de destete es bueno, pero el porcentaje de aparición es malo. Estamos pensando que tenemos una pérdida de animales. Pensemos que el porcentaje de preñez, quise decir no destete, el porcentaje de preñez es bueno, pero el porcentaje de partos es malo. Estamos pensando que tenemos alguna pérdida entre la detección de la preñez, que se hace por palpación transrectal, y luego lo voy a explicar en otras clases, hasta que la vaca pare. Entonces, en ese periodo que uno puede ir desde los 2-3 meses de gestación hasta el momento del parto, sucedió algo que hizo que parte del rodeo perdiera sus fetos que estaban en el vientre de las vacas. Entonces, esos son análisis que nosotros podemos ir haciendo y tratar de modificar o replantear los objetivos propuestos para lograr los objetivos finales planteados, que obviamente desde el punto de vista de la empresa es siempre sostenibilidad. Tienen que entender el concepto de sostenibilidad y también tener un fin de lucro. Con respecto al desarrollo de un sistema productivo, vamos a poner el ejemplo donde aparece Jack Sparrow y viene a plantearnos que quiere instalar un sistema de producción de ciclo completo de cerdo en confinamiento. Primer clase de sistemas de producción, primer año. Muchos de ustedes no entienden de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que le van a responder? Obviamente que sí, por supuesto. Cada vez que ustedes les den una propuesta, automáticamente dicen, por supuesto, la vamos a encarar. Ahora bien, me tengo que poner a pensar qué es lo que necesito para llevar adelante esta producción. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros también entender lo que era el trabajo práctico, que el 2 y el 3 que vimos en la clase anterior. Entonces, como objetivo nosotros queremos obtener medias de cerdos para poder vender, para poder, obviamente cerdos capones que se van a ir a la venta, para poder obtener medias y es de esa manera obtener carne de cerdo con distintas finalidades. Producción de chacinados, producción de embutidos, etcétera, o directamente venta de carne al mostrador. Pero para lograr ese objetivo, obviamente que tengo que tener los lechones, que van a ser futuros capones. Y para poder obtener lechones, también tengo que tener la madre y el padre para poder realizar la reproducción entre ellos y obtener esto, ¿sí? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que intervienen una gran cantidad de variables y factores para poder lograr el objetivo final, que es producir carne de cerdo. Bien, y a esto básicamente es lo que nosotros vamos a definir sistema. Sistema, como bien lo dice esta diapositiva, es un conjunto de elementos o factores relacionados entre sí, están relacionados de manera ordenada, tienen jerarquías, siempre van a actuar dentro de límites definidos y tenemos un montón de ejemplos para decir esto, y tienen un objetivo en común. Este objetivo en común, para el caso de una empresa, puede llegar a ser tener fin de lucro, y siempre van a estar sujetos tanto a factores internos como a factores externos y a la decisión del hombre. El hombre como interviniente de lo que es el manejo del sistema productivo. Acá vemos un ejemplo donde podemos observar factores sociales, climáticos y económicos como factores externos, transporte o factores financieros
como un factor externo que también puede llegar a ser interno, y una serie de factores internos que se encuentran, obviamente cuando hablamos de interno o externo, lo que podemos observar es una línea que me delimita lo que es el sistema de producción, y esa línea la podemos considerar en un campo como el alambre perimetral. Entonces esa línea es lo que me define qué es lo que es externo a mi sistema de producción y lo que es interno. Esto no solamente lo podemos plantear en un sistema de producción, como bien vemos ahí, lo que es la alimentación, la reproducción, la genética, el manejo de los animales, la maquinaria, etcétera, todos esos son factores internos. Nosotros podemos ver que cualquiera de estos que estamos viendo en esta diapositiva también son sistemas. El planeta es un sistema en sí y tiene sus límites bien definidos. Factores externos es todo lo que está por fuera del planeta Tierra, factores internos es todo lo que involucra. Lo mismo si nosotros vamos a una jerarquía inferior que puede llegar a ser el continente americano o la Argentina, y así si nos derivamos a provincias, a ciudades, o nos vamos directamente a un sistema de producción. Es más, dentro de un sistema de producción nosotros tenemos animales que también son un sistema en sí, o inclusive dentro de los animales, o en este caso una imagen de un ser humano, el sistema digestivo, ¿sí? Y ese sistema está bien delimitado, tiene factores externos, tiene factores internos, etcétera, etcétera. Entonces el concepto de sistema es esencial. Inclusive, como vemos en la última imagen, que vemos una célula también tiene un límite bien definido, está afectado por factores externos, también por factores internos, y son una serie de elementos que están interrelacionados entre sí, que tienen un objetivo en común, que es vivir, sobrevivir y multiplicarse en caso de. ¿Se entiende? Ese es el concepto que tenemos que entender sistema. Y eso lo podemos aplicar a cualquier cosa. A un aula es un sistema, una casa es un sistema, una persona es un sistema o un sistema de producción. Cuando nosotros hablamos de producción agropecuaria, las jerarquías las vemos acá de manera sencilla. Sistemas de producción, la producción ganadera, dentro de la producción ganadera que tenemos distintas producciones, cerdos, caballos, ovinos, etcétera, tenemos la producción bovina. Dentro de la producción bovina podemos tener de carne o de leche. Dentro de carne podríamos tener sistemas de producción completo, lo que puede ser engorde, o también tenemos un sistema de cría. Dentro del sistema de cría tenemos la vaca, tenemos el ternero como dos subsistemas o sistemas propiamente dicho, y dentro de estos también tenemos un montón. Y acá lo que vamos a ir viendo son todas imágenes que son factores externos e internos, que esto también nos va a permitir a nosotros colaborar con los trabajos prácticos. Y veamos maquinaria, las instalaciones, las casas que son de los empleados, las casas que son del dueño del campo, lo que son los molinos, los animales, las aguadas, los comederos, la manga, el veterinario, etcétera, etcétera, son todos factores internos propios del sistema y están bien delimitados por el alambre perimetral, y ahí nos permite separar los factores externos, como pueden ser los factores climáticos, un asesoramiento veterinario, que fíjense, en este caso el veterinario puede ser un factor interno o externo, de cualquiera de las dos maneras. También puede llegar a ser el tema financiero, no solo la cuestión crediticia o económica, sino también la cuestión financiera. La plata puede surgir internamente o también puede venir a partir de créditos del sistema bancario, el mercado que define los precios de los insumos, etcétera, etcétera, ¿sí? Factores sociales, políticos, las decisiones políticas muchas veces afectan a lo que puede llegar a ser, como bien lo decía la definición del sistema, a la producción ganadera. Supongamos, cambio de gobierno a fin de año, se produjeron decisiones políticas de incrementar los impuestos que van al campo. Automáticamente el productor decide si sigue realizando tal o cual cultivo. Esas cuestiones son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Medir todas las variables que están afectando o que pueden afectar el sistema para definir cuál es el objetivo principal que tenemos que perseguir, ¿sí? Y el transporte, como uno más de los factores externos, también puede llegar a ser en este caso un factor interno si es propio de la empresa. ¿Estamos bien? Y con respecto a los objetivos del curso, que con esto ya vamos a estar terminando, lo que a mí me iba a interesar, lo que vamos a tratar de lograr a lo largo de este año es tener y conocer los diferentes sistemas de producción y todos sus componentes, las instalaciones, las actividades productivas que se realizan en todos los establecimientos agropecuarios, cuáles son los objetivos productivos,
cuáles son las variables o indicadores productivos que me permiten a mí evaluar la producción. Eso es esencial. La lógica es que todos tengamos también un lenguaje en común, que no hablemos de chanchos, sino hablemos de cerdos, que no hablemos de algunas cuestiones generales, sino buscar el léxico particular que nos permita a nosotros comunicarnos y saber que estamos hablando de los mismos conceptos. Y lo que a mí me interesa de parte de ustedes, y esto ya se los dije en la primera clase que tuvimos oportunidad de hacerlo en el curso de ingreso, es que tengan una actitud reflexiva y crítica, siempre críticas constructivas, no críticas destructivas, y lo más esencial es participen activamente, pregunten, sean curiosos. Cuando no entienden, pregunten, porque si no, yo no puedo seguir avanzando y evolucionando, pero sin la duda de ustedes, yo no puedo abastecerme y saber dónde frenar o saber cómo, o tratar de buscar otras alternativas de explicación para que se logre entender el concepto. Así que muchas gracias por la atención y en breve voy a estar subiendo otra clase para que empecemos a trabajar específicamente sobre los sistemas de producción que tenemos que ver, que el primero donde vamos a estar trabajando es con el sistema de cría de bovinos de carne, que es el sistema más sencillo y más conocido posiblemente por todos ustedes. Muchas gracias.